Bien, cerramos ese capítulo y empezamos con el 4 de Carso. Capítulo 4 de Carso, si ustedes lo fijan, dice modulación lineal de tiempo continuo. Y el primero que analiza es la modulación de amplitud como tal. Es de las primeras técnicas de modulación que se implementaron a nivel comercial. De hecho, Marconi, cuando hizo su primera transmisión allá por 1890 y centavos, lo que utilizó fue AM como tal. Luego aparecieron las aplicaciones tipo de telégrafo, alámbrico e inalámbrico, que son variantes también de la modulación de amplitud como tal. A nivel, en la actualidad, el servicio más importante es el broadcasting de la M comercial, que lo tiene como la norma, aunque se supone que dentro de, según las previsiones, dentro de 3 años, la mayoría de servicios deberán ser digitales, incluyendo esto. O sea, la ley es más amplia que simplemente los canales de televisión, más allá del asunto. Bien. Haremos un repaso sobre las comunicaciones de banda base, ya hablamos de ellas, sobre la multicanalización por división de tiempo y de frecuencia. Un ejemplo de multicanalización en el tiempo. Un ejemplo. Los celulares. El PCM que vi. Ese es en esencia donde. ¿Te acuerdas? Es el PCM. Vamos a retomar el teorema de traslación de frecuencia, que ya lo conocen, de análisis de señales, ahí lo vieron por primera vez. A partir de él vamos a definir la modulación de amplitud de doble banda lateral con portadora suprimida, que en las normas de la UIT o en cualquier libro siempre lo van a encontrar abreviado así, y que viene del inglés. Double sideband suppressed carrier. Todo el mundo lo usa en inglés, pues españoles, pero creo que a los españoles solo les interesa la liga. De las técnicas básicas de demodulación de doble banda lateral con portadora suprimida, vamos a hablar de la modulación de amplitud ya con portadora completa, aunque eso es relativo, hablaremos de eso, de la demodulación. Ya dijimos que la comunicación en banda base es simplemente la información se transmite en las frecuencias que salen del canal, o tal cual salen de la fuente, así se transmite.
La multicanalización nos permite la transmisión simultánea de información por un mismo canal. Esto, aunque dice 2, es mentira. Obviamente uno anda buscando lo que ya está hecho. Ahí se mencionan 2 cosas. Solo la multicanalización por división de frecuencia y multicanalización por división de tiempo. Existen 2 más. La multicanalización por división de código y la multicanalización por división de longitud de onda, que se utiliza en las fibras ópticas. Bien. El teorema de traslación de frecuencias lo que nos dice es que si multiplicamos una señal f de t por otra señal cosenoidal, sinusoidal de frecuencia omega c, la primera señal trasladará todos sus componentes espectrales en los alrededores de la frecuencia omega c. Todos sus componentes espectrales. Esquemáticamente, parece que es de distorsión compuesta. Vamos a tener un multiplicador en donde vamos a alimentar la frecuencia f de t, que por lo general será el mensaje que se quiere transmitir. Todo transmisor y todo receptor dentro de su diagrama en bloque siempre aparecerá un oscilador. Todo transmisor y todo receptor siempre va a tener un oscilador. Al igual que los circuitos con PIC siempre va a tener ese oscilador. Este oscilador, por lo general, está asociado a este indicativo que se muestra acá. Entonces, esta es la señal que produce el oscilador de este transmisor genérico. Eso es lo que se está indicando. Bien, esta línea debía haber estado hacia abajo. Voy a pasar de líneas a líneas. O de líneas de puntos a líneas. La multiplicación nos da como resultado una nueva señal. Esa multiplicación directa es lo que fundamenta ese teorema de traslación. Nosotros lo visualizamos más fácil, ya sea con la ayuda de Fourier o mediante un esquema básico, un ejemplo. Esta es la representación en Fourier si el oscilador se considera cosenoidal puro. Bueno, hay 3 maneras de considerarlo: cosenoidal puro, senoidal puro o exponencial. De cualquiera de las 3 formas se puede trabajar. Estos 2 son más fáciles de generar por osciladores físicos. Son más fáciles de generar que una exponencial. La representación en frecuencia de cada uno de estos, pues las conocemos desde hace rato, están en las tablas que tengamos y tienen estas expresiones. El resultado de la multiplicación hecha por el diagrama en bloques anterior, lo que nos da matemáticamente es esta representación, que viene a ser la convolución de la representación en frecuencia de la señal mensaje, convolucionado con la representación en frecuencia de la señal cosenoidal que representa el oscilador. Eso es conocido por ustedes desde hace rato. Realizando la convolución y aprovechando que dentro de la convolución están metidos impulsos, ya sabemos cómo trabajar con impulsos, el resultado es esta expresión matemática que
lo que dice es, al multiplicar una señal cualquiera, nuestro mensaje, por esta señal cosenoidal, lo que va a pasar es que el espectro del mensaje se va a centrar ahora en las cercanías de la frecuencia portadora. Esa es una manera de leer esa ecuación. Esto ha dado como origen una traslación de frecuencia, de tal forma que todas las frecuencias del mensaje ahora se ubican en las cercanías de omega c. La c se coloca de una sola vez por el concepto en inglés de carga o portador. Este teorema es el que posibilita el que podamos implementar la multiplexación por división de frecuencia. La multiplexación por división de frecuencia lo único que hace es toma un ancho de banda cualquiera y ese ancho de banda lo divide en porciones. Como estamos hablando de AM, vamos a poner el ancho de banda de la M comercial, aquel que va desde los 560 kilohertz, más o menos, 530 creo que es. ¿Cuánto? 300, no, el AM comercial no, como tal. El otro es de 300 hasta este, son frecuencias reservadas no para emisoras de radio, hasta los 1680. La M comercial. Y entonces se van a dividir en porciones. Esas porciones van a ser los anchos de banda asignados o designados por la UIT. En el AM comercial estas porciones corresponden a anchos de banda de 10 kilos. Ese es para el AM comercial. 10 kilos. Es un servicio regulado, por tanto no nos podemos salir de eso. El AM comercial como tal, FDT, la F desde que aparece ahí, que equivale al mensaje, en AM comercial, ¿a qué equivale? A transmisión de voz o de audio. Las dos cosas. ¿Es lo mismo voz y audio? No. La voz se limita hasta los 3600 Hz, el audio hasta los 30 kHz. ¿Por qué se asigna lo de audio? Esencialmente a los sonidos instrumentales, como tal. Entonces los instrumentos musicales, algunos de ellos llegan hasta los 30 kHz. Obviamente la voz está dentro de ese rango, pero se hace la diferencia para indicar esencialmente límites de frecuencia. Esto hasta 3600, esto hasta los 30 como tal. Entonces, como todas las emisoras emiten lo mismo, o deberían emitir lo mismo, para que no exista traslape o interferencia entre ellas, cada una debe ubicarse en una porción diferente del espectro. Así, cada una de estas porciones corresponderá a una emisora legalmente establecida, que deberá trasladar su información hasta el ancho de banda asignado o la frecuencia asignada. Si partimos de 560 y sabemos que el ancho va a ser de 10 kilos,
El límite inferior estaría dado por esta frecuencia, el límite superior por cuál de 570 kilos. Si se acuerdan, hemos dicho que todos los dispositivos de comunicaciones tienen comportamiento gaussiano. Quiere decir que hay una frecuencia central a la cual su respuesta es la ideal depende, la ideal, digamos. En rangos de banda, al igual que cuando diseñaban las famosas antenas, ¿cuál frecuencia toman? Habla. Toman la intermedia, toman la central. Así que en este rango la F sub C o la omega C de la que se habla ahí es los 565. Ese es para así trabaja el AM comercial. Y así es para cualquier aplicación. Lo que va cambiando son las bandas de frecuencia, los anchos de banda asignados, etcétera, etcétera. Cuando veamos el FM, veremos que en el FM el ancho de banda asignado son 400 kilohertz. Entonces hay un rango de espectro mucho mayor que el que tenemos o el que podemos llegar a tener en el AM comercial. ¿Ok? Estamos. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces a eso nos referimos ya en un caso concreto a la aplicación de ecuaciones como esta. Bien. Sigamos viendo los dibujos. La ecuación 2, es decir, cuando representamos el oscilador por una señal senoidal pura, no cosenoidal, llegamos a la misma historia. Lo que cambia son las magnitudes, pero el efecto como tal, que es el desplazamiento en frecuencia, se sigue dando en ambos casos. De forma gráfica se puede apreciar un poco mejor el asunto. Esto representa la forma genérica del mensaje. Estas formas genéricas se obtienen cuando lo que se transmite son señales aleatorias. Podemos tener el caso en el cual el mensaje se represente por una señal determinística. Si ese fuese el caso, ¿cuál sería la representación en frecuencia del mensaje? Si fuese determinístico. ¿Cuál caso es la que usamos más comúnmente? Las seno o coseno. ¿Cuál es la representación en frecuencia de una coseno puro o una seno puro? Los dos impulsos. Entonces ya no tendríamos este espectro continuo que se está mostrando acá, sino que se mostraría el par de impulsos, cada uno a omega m, más o menos omega m. Bien, pero no, estamos trabajando con señales aleatorias, y cuando la señal es aleatoria, el espectro se vuelve continuo y trata de mostrar con esa continuidad el montón de frecuencias que podría tener. La voz humana puede ser un ejemplo de una representación de espectro continuo, porque es una señal aleatoria. Bien, entonces esto representa el mensaje, esto representa la ubicación de la portadora, donde al igual que el mensaje se ubicará en más o menos omega c, partiendo de una cosenoidal pura. La única diferencia es que se supone que esta frecuencia es mucho mayor que esta. Se supone, la UIT exige por lo menos 10 veces. Al hacer la multiplicación de ambas, la nueva representación espectral nos queda como se indica. Noten algo de la ecuación anterior. Esta. ¿Cuántos términos tiene la representación en frecuencia? 2.
en alguno de ellos ven el impulso asociado a la portadora, es decir, esto, en alguno de ellos lo ven. ¿Lo ven ahí? ¿Qué término habría que agregar para representar el impulso asociado a la portadora? El delta, omega, más menos en omega C. ¿Sí? ¿Más o menos? No. Si dibujaran esto, no podrían dibujar este impulso asociado a omega C, porque no está aquí. No está aquí. ¿De acuerdo? ¿Y entonces dónde está? De un multiplicador directo, esa característica tiene. Lo que da como respuesta, deja de aparecer el impulso asociado a la portadora. ¿Y se acuerdan cómo le llamamos esto al principio? Le llamamos doble banda lateral con portadora. ¿Con portadora? Había algo, ¿sí? Suprimido. Lo de suprimido no significa que no la vamos a usar, simplemente significa que no aparece en la ecuación matemática espectral. Simplemente a eso se refiere. Si nosotros quitamos la portadora de aquí, si la quitamos de esta operación, no vamos a tener traslación de frecuencia. Necesitamos que la portadora esté para que se dé esta traslación de frecuencia. Si no está ahí, eso no se puede hacer. ¿Sí? Entonces lo de suprimido simplemente es eso, que en la ecuación final ya no aparece el impulso asociado a la portadora. ¿Cuál impulso? Recuerden, era este. Este es el impulso, los dos impulsos asociados a la portadora. ¿Sí? No están en la ecuación matemática. Lo único que está es que el espectro de la señal mensaje, sus componentes de frecuencia se han trasladado a la cercanía de omega C. Eso es lo que ha resultado. Bien, otra cosa es que, como ya no estamos hablando solo de ecuaciones matemáticas, sino que estamos tratando de asociarlo a sistemas físicos, siempre asocien que cada una de estas deben transmitirse de alguna manera. Entonces, para que se puedan transmitir, necesitamos una potencia para poder enviarlas y adicionalmente un medio con el cual enviarlos. Esa potencia le debe proporcionar el elemento que le llamamos transmisor. Y el medio el cual lo enviamos va a ser lo que le va a dar la impedancia de carga de ese transmisor. Si nos vamos a esta ecuación a la que hemos llegado, nos vamos con esto. Y esto es lo que tiene que transmitir el transmisor, lo que tiene que enviar el transmisor. Desde el punto de vista de la potencia, diríamos, o vamos a decir, que el transmisor, toda su potencia se va a dividir en partes iguales en esta componente y en esta componente. Si seguimos viendo un poco más, bueno, este para la parte senoidal,
Vamos acá. Y recordamos la definición de ancho de banda que dimos en las primeras semanas. Y decía, para nosotros ancho de banda va a ser el rango de frecuencia positivo que lleva la información mensaje. Positivo, ¿qué ancho de banda necesitábamos para enviar el mensaje original? Desde 0 hasta omega n. Necesitábamos omega n. El resultado de la modulación es tal que si aquí está 0, el rango de frecuencias que ahora necesitamos para enviar el mensaje es, aquí está, y aquí está esto. Quiere decir que de aquí hasta acá tenemos un ancho de banda de 2 omega. En otras palabras, la modulación lo que provoca, entre otras cosas, es que se duplique el ancho de banda necesario para efectuar la transmisión. Es un efecto directo. Otra cosa que tenemos que rescatar de esta gráfica, aunque está un poco mal, es que ya del lado positivo de la señal modulada, todas las frecuencias que estén a la derecha de la frecuencia portadora llamará banda lateral superior. Todas las frecuencias que estén a la izquierda del valor de la frecuencia de la portadora se les llamará banda lateral inferior. El mensaje es simétrico respecto al punto donde se ubique la portadora. O sea, no es que la portadora no esté, hay un valor de frecuencia que corresponde al de la portadora. Lo que no está es el pulso asociado. Es lo único que ha desaparecido. Todas las frecuencias que están a la derecha o en la banda lateral superior tienen la misma información que todas las frecuencias ubicadas en la banda lateral inferior. Todas tienen exactamente la misma información. De tal forma que para recuperar el mensaje, lo único que se necesita es recuperar o la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Si nos vamos al plan de canalización de Sighetto de la UIT, esos 10 kHz que se están indicando ahí se utilizan para enviar todo lo que resulta, es decir, todo esto. De esos 10 kHz, ¿cuántos son efectivamente útiles? Solo 5 kHz. Así que el espectro que se puede enviar en la M comercial es hasta 5 kHz. Podrán transmitirse señales de audio de 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, que generan instrumentos agudos como violines, guitarras, etcétera, etcétera. No se pueden mandar. Por de ahí la baja calidad en transmisiones AM, por lo limitado de eso. Por lo limitado de eso. Entonces, ¿por qué no lo usan todo para transmitir? El problema sería que el receptor ya no valdría $5. Pasaría a valer mucho más. Pasaría a valer mucho más, y una de las tendencias o primeras ideas que se tuvo con el AM era masificar las transmisiones de broadcast, ¿sí? A costa